fagocitação se dá pelo próprio fato de haver qualificado como fedorentas as coisas da América. E isso se deve a uma espécie de verdade universal que expressa que tudo que se dá em estado puro é falso e deve ser contaminado por seu oposto. É a razão pela qual a vida termina em morte, o branco em preto e o dia na noite. E isso já é sabedoria, e mais ainda, sabedoria da América. Bueno, gente, vamos ver quem está conosco no programa de hoje. América es un lugar de enunciación, ¿no? Un mestizaje interesante, cultural, arraigado, desde un paisaje para enunciarnos. En ese marco, tanto Kush como Atahualpa empiezan a darse cuenta del valor de la cultura. La cultura es un ámbito simbólico, es lo que siempre le digo a mis estudiantes. Ustedes están acá porque hay otros tantos que no están. Ustedes acá en la televisión están porque hay otros que los miran. Bien, la vida es una totalidad. En esa totalidad está toda la condición para pensar. Está el hedor, está la pulcritud y cómo conviven. En ese camino que Rodolfo Kusch menciona como un camino interior y que Yupanqui permanentemente va a rescatar, ¿no? Por eso va a decir hondo sentir, rumbo fijo, corazón y claridad. Si el mundo está dentro de uno, afuera, ¿por qué mirar? Ese camino interior es el que hacían nuestros ancestros para buscar ese punto de conexión con el universo que les permitiera tener una conexión vital. Es decir, tener ese lugar sagrado que fundamenta y da sentido a la existencia. Tá aí, os professores e pesquisadores argentinos e estudiosos da filosofia americana de Rodolfo Kusch, Emiliano Colavita e José Pepe Tassat. E a gente começou o programa com essa estranha ideia de fagocitose. Será que essa ideia é tão estranha para quem, por exemplo, conhece o movimento modernista brasileiro e pensa na antropofagia? Será que a antropofagia tem a ver com a fagocitose? Que ideia é essa de fagocitose para explicar um pensamento de um continente? Quem vai nos dizer isso são o Pepe e o Emiliano, que têm a generosidade de vir aqui na beira do fogo conversar conosco sobre Rodolfo Kusch e sobre Atahualpa Yupanqui. Muito obrigado. Un placer estar contigo y agradecerte esta presentación que hiciste de nosotros, pero sobre todo el pensamiento de Rodolfo Kusch, ¿no? Muy agradecido. Gracias por la invitación y si tomo tus palabras, la fagocitación, dicen que algunos pensadores universales hay que ser como el búho, conocer durante el día y construir el conocimiento de la noche. Esos son los europeos. Nosotros desde América, Roy dijo que hay que ser como la calandria, empezar durante el día, bien, empezar a la mañana, empezar con el rocío. Pero para mí también aporta Rodolfo Kusch, aporta Atahualpa Yupanqui, que hay que ser como el Tero, netamente americano, porque hay que pegar el grito en un lugar y nunca claudicar lo sagrado. Y hoy en día se hace en la segunda jornada de Rodolfo Kusch en Porto Alegre. Es un pensador porque muchos hablan, pero pocos dicen. Tá aí, os professores e pesquisadores argentinos e estudiosos da filosofia americana de Rodolfo Kusch, Emiliano Colavita e José Pepe Tassat. E a gente começou o programa com essa estranha ideia de fagocitose. Será que essa ideia é tão estranha para quem, por exemplo, conhece o movimento modernista brasileiro e pensa na antropofagia? Será que a antropofagia tem a ver com a fagocitose? Que ideia é essa de fagocitose para explicar um pensamento de um continente? Quem vai nos dizer isso são o Pepe e o Emiliano, que têm a generosidade de vir aqui na beira do fogo conversar conosco sobre Rodolfo Kusch e sobre Atahualpa Yupanqui. Muito obrigado. Un placer estar contigo y agradecerte esta presentación que hiciste de nosotros, pero sobre todo el pensamiento de Rodolfo Kusch, ¿no? Muy agradecidos. Gracias ante todo por la invitación y si tomo tus palabras, la fagocitación, dicen que algunos pensadores universales hay que ser como el búho, conocer durante el día y construir el conocimiento de la noche. Esos son los europeos. Nosotros desde América, Roy dijo que hay que ser como la calandria, empezar durante el día, bien, empezar a la mañana, empezar con el rocío. Pero para mí también aporta Rodolfo Kusch, aporta Atahualpa Yupanqui, que hay que ser como el Tero,
netamente americano, porque hay que pegar el grito en un lugar y nunca claudicar lo sagrado. Os ovos, o ninho em outro lugar. Viram esses três personagens? El búho é o mocho, é a coruja grande, como pode ser a nossa coruja orelhuda, aquela, eu gosto tanto daquela coruja orelhuda nossa, com aqueles olhos amarelos misteriosos dela. Ele primeiro falou no mocho, depois ele falou na calhandra, que a calhandra é matutina, começa de dia, tem outro comportamento que não é o comportamento desse mocho europeu. E depois ele fala que tem que ser como quero, que grita aqui e tem o ninho escondido ali. Rodolfo Kusch, vocês vieram para mais uma jornada na Universidade Federal que estuda, que discute este tremendo pensador americano. E, seja do ponto de vista do preconceito, seja do ponto de vista da indagação legítima, muita gente de cara, de primeira, pergunta: mas o Rodolfo Kusch não é alemão? Ele não é mais burro que Calandria? Como é que é? Quem é esse cara? Quem é Rodolfo Kusch? Quem foi Rodolfo Kusch? Bueno, Rodolfo Kusch es argentino, fue argentino, nació en suelo argentino y eso del suelo es muy importante porque justamente un amigo y otro filósofo argentino, Carlos Cuyen, siempre nos recuerda que esto que decía Kusch es que el suelo deforma el pensamiento, ¿no? Y eso es lo que le sucedió a tantos inmigrantes, como por ejemplo a los padres de Kusch, al llegar a la Argentina. Sí, con toda su cultura detrás, pero al llegar a este suelo ese pensamiento se deforma, ¿no? Porque el pensamiento no es desgravitado y es solamente o netamente universal, sino que es un pensamiento gravitado, es decir, tiene un peso y eso hace que uno piense de una manera diferente al pisar esta tierra. Rodolfo Kusch, com todo o peso do estudo da filosofia de linha, enfim, clássica e depois europeia, diz: não, para aí, eu quero saber do pensamento americano. E para isso ele busca contato, e vai viver nesse lugar, com os indígenas e mestiços de determinadas etnias do noroeste argentino, da região andina cordilheirana. Mas ele era filho de alemães, por isso, apenas por isso eu fiz esse comentário. Mas Emiliano e Pepe, essa deformação que te dá o ambiente, o meio, se pode confundir com determinismo? Rodolfo Kusch lo que aporta tiene que ver con asumir la vida. Si asumir la vida es un determinismo, fue un determinista. Casi siempre vivimos enajenados, ¿bien? Con ansiedad, con inmediatez, y vivimos ahora totalmente medicalizados. Él se da cuenta que en esa exacerbación de vivir rápido, lo que no queremos es vivir. Y que el miedo no es a la muerte, el miedo es asumir la vida en su totalidad, en su plenitud, en su vitalidad. Entonces, si de eso se trata la determinación, sí, determinemos un lugar, determinemos que la razón es el suelo, que uno piensa donde los pies pisan. Es desde esa condición que él habla. Siempre hubo mito, no es que los ancestrales, lo popular, el feminismo tiene mito. Actualmente vivimos en un mito. Todo tiene validez porque hay una forma de pensar la acción. Quem quer que aprecie, quanta gente aprecia aqui nesse pedaço de sul da terra, de onde a gente fala, quem quer que aprecie a obra de Atahualpa Yupanqui, encontra na tua fala muitas conexões, né? Pode pensar em muitas conexões. Essa obsessão pela paisagem e essa obsessão pelo caminho que tem Yupanqui, de alguma forma se trançam de uma maneira muito intensa com esse pensamento. E vocês vieram falar também isso, sobre a conexão Yupanqui e Rodolfo Kusch. Eu não sei se eles se conheceram em vida, se eles tiveram alguma relação. Como é que é essa história de Rodolfo Kusch e Atahualpa Yupanqui? Hubo uno de los hijos de Atahualpa Yupanqui que frecuentaba las reuniones que hacía Rodolfo Kusch en su casa, en Buenos Aires, y en esas tertulias se daban unas combinaciones donde estaba este filósofo Rodolfo Kusch junto con diferentes artistas.
Rodolfo Kusch además era un artista porque él hizo diferentes obras de teatro, sabemos que hasta incluso ha escrito poesía en su juventud, y eso es algo muy importante porque él ha entrado dentro del pensamiento a través de múltiples facetas y también se ha conectado con el ambiente artístico de diferentes lugares, como por ejemplo en Bolivia, ¿no? Donde los artistas mismos nos decían, nosotros cuando venía acá lo escuchamos o lo escuchábamos como si fuera un profeta, ¿no? Porque él nos venía a decir algo que nosotros ya intuíamos, pero él le puso las palabras justas. Esta forma de pensar que de alguna manera captó en lo cotidiano de esta vida americana, que por esos preconceptos que nosotros tenemos a través de esta formación académica que a veces recorremos, no solo en la universidad, sino también en nuestras escuelas, nos hace ya ver la vida de una manera. Pero si podemos corrernos de ese lugar, por ahí podemos llegar a lo profundo. Y en eso está Atahualpa Yupanqui, ¿no? En ese camino que Rodolfo Kusch menciona como un camino interior y que Yupanqui permanentemente va a rescatar, ¿no? Por eso va a decir hondo sentir, rumbo fijo, corazón y claridad. Si el mundo está dentro de uno, afuera, ¿por qué mirar? Y uno podría decir, bueno, pero esto tiene que ver con una corriente de la nueva era, es decir, de sumergirse en su interior y no ver qué pasa en el mundo, es decir, volverse narcisista, si uno quiere, o volverse snob. No, tiene que ver con que ese camino interior es el que hacían nuestros ancestros para buscar ese punto de conexión con el universo que les permitiera tener una conexión vital. Es decir, tener ese lugar sagrado que fundamenta y da sentido a la existencia. Eso que hemos perdido y que nos lleva hoy a estar permanentemente en esta religión de la novedad, corriendo atrás de lo nuevo, pero perdiendo ese sentido de lo que significa la vida para nosotros, ¿no? Y eso rescataba permanentemente Yupanqui en cada una de sus canciones. Quando a gente fala nesses preconceitos, eu falei, alguém vai dizer, o Kusch é um alemão. Teve até um episódio de um importante poeta argentino que o provocou num bar. Disse, esse é o alemãozinho que quer ser índio, né? O Kusch levantou e saiu na porrada, a los pinhaços, né? Era o Jaime Dávalos que fez isso, o grande Jaime Dávalos. Ciumento, celoso, ciumento das suas coisas. Que esse alemão vem aqui e diz coisas tão maravilhosas e tão indígenas? Claro, ficou com ciúme. Ao mesmo tempo, para ficar no anedótico, Yupanqui, quando era jovem, alguém disse para ele, moço, o seu ambiente está em Paris. E ele respondeu, senhor, o meu ambiente está em Humahuaca. Mas ele viveu e morreu em Paris. Quer dizer, os dois eram grandes fagocitadores. Os dois sabiam partir do autóctone e deglutir o que precisasse do europeu, do clássico, do institucional, do acadêmico, enfim, né? De alguma maneira, também é uma grande conexão. Había una generación, Atahualpa, Kusch, Mercedes Sosa, Milton Santos, Leila González. Era una generación que buscaba otro horizonte y buscaba en eso la lucha del sentido del vivir. Y en eso Kusch aportó mucho. Y Yupanqui también se unen en eso de que somos apenas tierra que anda. Y me parece que ahí, esa generación, esos horizontes, esa humanidad, hoy en día se constituye de otra manera. Por eso Kusch llega a Porto Alegre, a la facultad, a través de fotocopias de Carlos Cuyen que dio en la década del 80. Y hoy en día se hace en la segunda jornada de Rodolfo Kusch en Porto Alegre. Es un pensador porque muchos hablan, pero pocos dicen. Kusch, Atahualpa, Mercedes Sosa, Leila González dicen, no solo hablan. Sem dúvida. Eu estive na primeira jornada como curioso, como diletante, evidentemente, não estudo filosofia, enfim, foi uma coisa belíssima, porque ela tem um caráter, primeiro, interdisciplinar, se a gente falar em termos acadêmicos, mas muito mais do que interdisciplinar, um caráter plural absoluto no que diz respeito a etnias, a cosmovisões. Cada sessão, cada dia de jornada começa com um ritual americano. Enfim, fale um pouco do que foi esse encontro. En el año 19
La concepción de la jornada de Kush es emotiva, es intuitiva, es conceptual, es de aproximación de los que vienen trabajando dentro del campo académico. El campo académico no es un campo de reiteración, quieren que sea un campo de reiteración. El campo académico es un campo de creación y de vínculo, no hay adentro y afuera. Entonces la jornada reivindican lo ancestral, lo popular, el feminismo, que se hace cuerpo. Y ahí están los rituales, las ceremonias, las vivencias. Hay talleres de vivencia, hay talleres de exposición, hay momentos de rituales y hay más que nada cofradía. Esta es la 13 jornada de Rodolfo Kusch. Estuvimos en Colombia, estuvimos en Maimará, bien, cerquita de Humahuaca, estuvimos en Córdoba, en distintos lugares de Argentina. ¿Pero por qué palpita? Porque hay una fuerza de un acierto que tiene que ver con Kusch, con su letra, y que hoy en día dice mucho más allá de lo que supuestamente dicen algunos académicos que dicen tan poco. Alguém aí gostaria que essa conversa terminasse? Não terminou ainda. Não terminou ainda. Nós vamos só fazer um pequeno intervalo e a gente já retorna. A gente retorna e eu recordo que eu disse uma palavra no Ó de Casa de hoje que pode ter causado algum desconforto, alguma inquietude em quem escutou, por uma questão quase estética, sei lá, fedor, hedor. O Kusch diretamente fala no fedor das coisas indígenas, populares. O que é isso? El hedor es todo aquello que, como dice muchas veces Pepe, insiste y persiste, ¿no? Es aquello que no nos podemos sacar de encima, pero muchas veces hacemos todos los esfuerzos para sacarnos de encima. Es la pulcritud, de alguna manera, en nuestras casas, en nuestros ámbitos de trabajo, en nuestras universidades. Es querer hacer muchas veces las cosas bien, ¿no? Pero bien desde un lugar donde ¿quién dijo cómo deberían hacerse bien? ¿No? Es decir, es una forma impuesta que todo el tiempo nos pone en una tensión permanente, en un estar incómodos, ¿no? Es esa incomodidad de alguna manera, esa incomodidad que sentimos cuando llegamos a un lugar y algo huele mal. ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros procuramos que nuestras cosas no huelan mal. Nuestra ropa, le ponemos, además del jabón para la ropa, le ponemos un suavizante o una forma de perfume, nosotros mismos, las calles están aseadas, pero esos olores nos molestan. Es eso que él descubrió en su viaje, que podríamos decir iniciático, hacia Bolivia, hacia Perú, hacia el Cusco, y cuando recorre en América Profunda, va relatando las subidas en las escalinatas a la iglesia, dice, bueno, pero este mendigo, hediento, este hedor, estas calles, es como que todo esto se me viniera encima, ¿no? ¿Por qué? Porque salgo de mi lugar de confort, de comodidad, que es mi ámbito, mi casa, lo conocido, y voy de repente a lo desconocido. Y en ese encuentro con lo desconocido me encuentro con algo inquietante, pero es enormemente inquietante. Entonces ahí dejo de pensar, digo, dejo de salir de esta lógica, salgo de esta lógica de pienso, luego existo, sino que siento y existo, ¿no? Porque ahí todo, como cuando uno va, por ejemplo, en una ruta con lluvia y esa lluvia es torrencial, caen rayos. Ya uno deja de pensar en términos racionales y cada signo que uno ve se traduce en un signo que lo favorece o lo desfavorece. La pulcritud es la que nosotros procuramos. El hedor es aquello que hemos escondido. En términos psicológicos, tomando a Jung, es la sombra. Es decir, todo aquello que nos dijeron que estaba mal y que nosotros guardamos en algún lado. El problema, y esto es lo que dice Kusch en América Profunda, el problema es retornar a ese antiguo equilibrio, a esa antigua salud que nos permita tomar eso que hemos dejado olvidado, para que eso que dejamos olvidado no se vuelva contra nosotros. ¿Por qué? Porque hacen que en América las cosas se malogren. ¿Bien? ¿Por qué se malogran las cosas? Há uma coisa maravilhosa e extremamente tensa
extremamente tensa que aconteceu justamente não tinha pensado nisso e me recordei agora, na primeira jornada cushiana, a qual eu estive presente. Eu vi uma moça, e é uma pena porque eu não vou recordar o nome dela, uma moça caigangue, que em um dado momento disse assim: nós não queremos curar vocês. Não nos procurem para serem curados. A gente sabe como para os indígenas a noção de cura é enorme, vai muito além da saúde clínica, digamos assim. A cura é cósmica, a cura é total. Sempre rituais de cura, a noção de medicina também é assim. E ela diz: não nos procurem para nos curar. Seja no Kush, seja no Yupanqui, o que nos demonstra, ou até o que nos assegura, que eles não são ocidentais que estão utilizando a medicina originária, e sim são pessoas que estão criando um pensamento legítimo, mestiço, válido, enfim. Não sei se me faço claro, né? Porque a gente poderia dizer, esse cara foi lá nos índios buscar esse discurso para montar esse seu personagem, esse seu produto intelectual ou artístico. É isso ou não é isso? A gente sabe que não é isso, mas enfim. Primero, ¿qué es Occidente? Occidente conlleva en su palabra su destino, dijo un pensador. Oxiso muerte. Nosotros no somos Occidente. ¿Bien? Nosotros nos constituimos como un nuevo mundo en la historia de la humanidad, en el relato. Y en esa constitución José Martí, en 1891, dijo nuestra América. En esa enunciación, en ese mestizaje, América es un lugar de enunciación, ¿no? Un mestizaje interesante, cultural, arraigado, desde un paisaje para enunciarnos. En ese marco, tanto Kush como Atahualpa empiezan a darse cuenta del valor de la cultura. La cultura es un ámbito simbólico, ¿bien? Para alojar una vida. La cultura es una totalidad. Es lo que siempre le digo a mis estudiantes. Ustedes están acá porque hay otros tantos que no están. Ustedes acá en la televisión están porque hay otros que los miran. ¿Bien? La vida es una totalidad. Cuando voy por la rúa, miro un árbol, pero miro que cómo creció, pero no veo las raíces, no tengo en cuenta la totalidad. Atahualpa, Kush, pensaron en esa totalidad. Cómo en esa totalidad está toda la condición para pensar. Está el hedor, está la pulcritud, y cómo conviven. Es como la mano. Existe la palma, pero no existe la palma solo. Tiene que estar el reverso. Entonces, Atahualpa y Kush lo que piensan es, miren que aquello que ustedes dicen que se fue del pasado no se fue. Miren que aquello que ustedes niegan no se fue. Miren que lo que no quieren aceptar no se fue. Todo está acá. Essa continuidade, de fato, é algo definitivo, definidor dos pensamentos originários, de uma maneira geral. E uma vez nós demos um exemplo aqui de uma pessoa que comentou: vejam, os meninos, as crianças guaranis estão fazendo aula regular, classes sentadas, assistindo a um professor, de repente levantam, vão ao rio, tomam um banho e retornam. E uma pessoa diz: puxa, interrompem a aula e vão para o rio? E outra diz: não interrompem. Não interrompem. Há uma continuidade aí. E todas essas continuidades, o Kush trabalha com oposições permanentemente, mas com um outro conceito do que são essas oposições a partir do que tu nos explicavas. Eu quero mostrar as publicações que vocês trouxeram, enquanto a gente vai conversando, pode ser? Aqui tem um lançamento de agora, né? A Cultura Negada, uma coordenação do José Alejandro Tassat, nosso Pepe, está aqui, ó. Y donde escribe Emiliano. Bueno, eso es una publicación conjunta que hicimos gracias a la invitación de Pepe, que nos permitió y nos alentó a colaborar en este libro. Pepe hace una gran introducción teórica, un recorrido
sentipensamiento, como decimos muchas veces dentro de las jornadas cuyanas, sobre esto que pasó con el pensamiento hegemónico de Occidente y qué es lo que pasa con nuestro pensamiento aquí en América. Y después, con diferentes compañeros, vamos poniéndole un poco en situación, ¿no? Por ejemplo, aparece la figura del docente frente a sus alumnos, ¿no? Esta interpelación, estas discusiones, este pensamiento de los alumnos donde un alumno dice, el docente pregunta, ¿y por qué usted está diciendo esto? ¿Por qué vos estás diciendo esto? ¿Y por qué es así? Y ahí hay un fundamento de ese pensamiento, nos puede gustar o no, pero es mejor prestar atención a lo que está sucediendo, ¿no? Eso es lo que de alguna manera nos ha enseñado Kush. Hay una compañera que habla sobre algo que estábamos charlando antes de comenzar el programa, que es de las lenguas, ¿no? Esas palabras que nosotros usamos y que de repente no conocemos el origen. Bueno, estas lenguas que gritan, se están expresando porque las hemos fagocitado, pero eso sigue estando, ¿no? Después también ahí está el matear, Ah, que bom. porque el matear es la negación del ser. Todo el campo de la literatura, la academia, lo único que piensa en el ser, el sujeto, un ente, no una cosa. Pero el matear siempre es con otro. ¿Bien? Entonces se niega, ya no está uno solo, estamos los dos. É como pajada de contrapunto, tiene que estar dos. Tiene que estar dos. Sí, y una cosa más, un concepto importante de Kush, que es el estar, ¿no? Esto que es relacionado a la tierra, el estar, pero el estar es el dejarse estar. ¿Por qué en América se dejan estar tanto? ¿No? Sería la pregunta. A gente aprendeu aqui no Rio Grande do Sul a usar a expressão no mas. E a gente não diz no mais, a gente diz no mas, bem por influência fronteiriça. E o Kush, diante da oposição da filosofia clássica ou europeia entre ser e estar, ele propõe o estar no mais, o estar sendo e, bom, existe uma música maravilhosa que fala nisso, né? De estar, de solo estar, enfim, uma outra forma de lidar com essa oposição que fecha perfeitamente com o que vocês estavam explicando agora. O que é esse estar sendo? Estar siendo es morar y habitar un lugar, ¿no? El espacio habitado de Milton Santos. El estar es asumir el paisaje. Uno es apenas un rasgo en el paisaje. ¿Bien? Cuando uno se da cuenta que apenas es una cosa de la totalidad, ahí ya está viviendo. Si no, es parte del consumo cotidiano de lo que nos invitan en esta vida. El estar es asumir la condición. Mostrando outra publicação aqui, Pensamento Pedagógico Latino-Americano. E, a partir da jornada na universidade, são obras que vão ser acessáveis, as pessoas vão poder ir atrás dessas obras, depois a gente informa de que maneira. O que é esta publicação aqui? Aportamos para el sistema educativo pensadores americanos en historia de cuadriños, en historietas. Entonces, junto con las universidades de San Pablo, la Estadual y la Universidad de Santa Cruz del Sur, armamos Freire, Anísio Teixeira y Leila González. Y está Quijano, Kush y Silvia Rivera Cusicanqui. Y todo se puede bajar de una página, todo se descarga. Ah, qué bom. Se descarga en pensar en movimiento. Bien, porque el pensamiento es eso, es una acción que constantemente... Olha o caminho aí, olha o caminho. Pensar em movimento. De loma en lomas de ir y mi huella buscará. Ay, 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 ay. De loma en lomas de ir y mi huella buscará. Ay, 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 ay. El rastro de las vicuñas, eso solo encontrarás, pero a mí nunca jamás, pero a mí nunca jamás. Hasta mi chozas de ir
purita piedra nomás. Ay, 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 ay. Hasta mi choza de ir, purita piedra nomás. Ai, 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 ai. E esse aqui tá belíssimo, né? Olha que capa mais linda. Deem uma olhada nesses personagens, vejam se vocês os conhecem. Este material lo presentamos la semana pasada en Chile. Y está Violeta Parra, Gabriela Mistral, Sepúlveda Giannini y Humberto Maturana, pensadores chilenos. El año pasado lo hicimos en Uruguay. Y en Brasil estamos pensando un segundo número. Excelente. Vamos voltar um pouquinho para o Yupanqui. A gente sempre tem uma parte musical no programa e eu vou tomar a liberdade de fazer essa ilustração do que nós estamos conversando na última parte do nosso programa, tocando algo de Yupanqui, porque as pessoas sabem que eu me dedico a isso há bastante tempo. Mas o Yupanqui surpreende as pessoas que não sabem que ele é um escritor. Né? Ele é um escritor e é um importante escritor. E como escritor, talvez seja às vezes mais fácil encontrar ele no rastro do Kush do que nas canções. Ou tanto quanto, não sei. Mas um grande prosador e um grande poeta do livro também, não só da canção. O que vocês trouxeram sobre Yupanqui para falar de Kush? Kush decía en su último libro, donde hace un estudio por una antropología filosófica americana, ¿no? Es decir, algo pensado desde acá, con nuestras categorías, que hay una palabra que es la palabra común, que es la palabra de la ciencia, tal vez. Hay una palabra grande que es la poética. Y hay algo que está detrás de todo eso y que lo abarca y que lo genera, que es nada más ni nada menos que el silencio. Esa dimensión del silencio es permanente, fundante en Yupanqui. Es algo que está siempre comprometido en Yupanqui, ¿no? Porque él en algún momento dice, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Pero recurrentemente está diciendo, espere, mocito, usted para hablar primero escuche, o primero haga silencio, o primero sumérjase hacia adentro y después tenga y encuentre algo para decir. Y entonces esto parece una contradicción. Sí, lo es. Y esa contradicción es la que permite emerger a ese gran poeta, a ese gran literato, a ese gran pensador que es Yupanqui. La del silencio, la del camino y la del estar, la del quedarse y la del caminar. Y en este sentido traigo lo del silencio porque es muy evidente para mí, por lo menos leer los textos de Yupanqui en prosa y ver que él escribe con párrafos cortos y aparece una línea, un espacio donde aparece el silencio. Y eso es muy importante en esa escritura, además de lo que está diciendo. En El canto del viento, un libro fundamental que sería para mí muy interesante que estuviera en las escuelas, ¿no? Si uno me pidiera a mí, no sé por qué lo haría, pero es decir, ¿cuáles son los dos libros que uno tiene que leer? Y bueno, tiene que leer El canto del viento de Atahualpa Yupanqui y Indios, porteños y dioses de Rodolfo Kusch. Los dos rastrean algo en común. Por mais que não seja muito elegante, eu preciso dizer, por causa do teu comentário, que o Canto do Vento, em português, na tradução da editora Coragem, pela qual eu me responsabilizei, vai estar em 100 escolas do Rio Grande do Sul. Vai ser distribuído por um projeto da Lei Aldir Blanc, algo assim. Desculpem por não ter o dado exato, não tinha pensado em comentar isso, mas vai ser distribuído a escolas gaúchas rio-grandenses aqui. E, de fato, é um livro basilar do Yupanqui, e é interessante pensar, principalmente quando a gente fala no silêncio, mas são muitos os outros exemplos. Não vai ser difícil conectar o Kusch a outros pensadores por um ou outro aspecto. Ninguém está buscando uma... Já que ele falou contra o puro, contra esse pulcro impossível, essa pulcritude, essa pureza, não vamos nós querer que ele seja o puro. Essa ideia de puro dá muito problema no nosso continente, por exemplo, na questão política, na Europa mais ainda, chega de assuntos de pureza. Mas
nós não queremos um Yupanqui que seja a chave das respostas, nem um Cush também. E Yupanqui é alguém que escutava os seus mestres, como aquele uruguaio Romildo Risso, que ao escrever Los Ejes de mi Carreta, que fez Yupanqui tão reconhecido mundo afora, disse: eu não preciso do silêncio, eu não tenho no que pensar. Eu tinha, mas faz tempo. Agora eu não penso mais. Eu já disse algumas vezes, tanto na TV quanto no rádio, que essa letra foi modificada por muitos intérpretes, porque essa frase é insuportável. Então as pessoas dizem: agora eu não tenho mais em quem pensar, como se fosse um amor romântico. Não, eu não penso porque eu não tenho no que pensar. É muito difícil para o ocidental imaginar que possa não estar pensando. O Cush vai por aí? Sí, sin duda. Eso tiene que ver también con ese silencio, porque hemos llegado a través de muchas de las teorías que hemos tenido digamos, tiempo de revisitar en nuestras academias, en nuestras facultades, a un silencio que muchas veces es inerte, es vacío. Este es un silencio vital. El pensamiento de Rodolfo Kusch tiene la gran diferencia con otros pensadores, tal vez, que uno pudiera llegar a leer, es que es un pensamiento que transmite vitalidad, ¿no? Entonces esta vitalidad se contagia en esa lectura y en esas categorías que él va diciéndote lo que vos ya sabías, pero le va poniendo la palabra justa, ¿no? Y Yupanqui lo va haciendo de otra manera, porque si no estas canciones jamás hubieran trascendido. Nos hubiéramos quedado con lo biográfico de Yupanqui, que está lleno de contradicciones. Pero también nos dice Kusch, ojo con buscar una coherencia en el sentido de una lógica aristotélica, de una lógica que nosotros hemos venido trabajando desde los griegos. Esto es una coherencia en todo caso vital, que va por otro lado. Uno debería ver la totalidad y a su vez Yupanqui hoy es un símbolo. Él trascendió al Héctor Roberto Chavero, que fue en su infancia, en su niñez y en parte de su trayecto. Eso lo trascendió y se convirtió en algo mucho más grande. Sem dúvida, sem dúvida. O tempo nos alcança e nós saímos dessa conversa com aquela sensação de continuidade, de que essa conversa não acaba. O prazer é muito grande com a presença de vocês, mas a importância da presença de vocês no Rio Grande do Sul, no Brasil, na Universidade Federal, neste nosso espaço que está à disposição, é imensa também. Muito obrigado. Muchas gracias por la invitación y por traer a otra generación que sigue palpitando hoy en día. Muy agradecidos de conocerte y de saber que estás haciendo todo este trabajo tan enorme por la cultura. Te agradecemos muchísimo. Bueno, gente, nós vamos para o nosso intervalo, aquele intervalo em que a gente ceva a palavra. Solta o gateadinho aí. A partícula cósmica que navega em meu sangue é um mundo infinito de forças siderais. Veio a mim após um longo caminho de milênios, quando talvez eu tenha sido areia para os pés do ar. Logo fui a madeira, raiz desesperada, enterrada no silêncio de um deserto sem água. Depois fui caracol, quem sabe onde, e os mares me deram sua primeira palavra. Depois a forma humana desfraldou sobre o mundo a universal bandeira do músculo e da lágrima, e cresceu a blasfêmia sobre a velha terra, e o açafrão, e a tilha, o verso e a oração. Então vim à América, para nascer em homem, e em mim juntei o pampa, a selva e a montanha. Se um avô campeiro galopou até meu berço, outro me disse histórias na flauta de taquara. Eu não estudo as coisas, nem pretendo entendê-las. As reconheço, é certo, pois antes vivi nelas. Converso com as folhas no meio dos matos e me dão sua mensagem às raízes secretas. E assim vou pelo mundo, sem idade nem destino, ao amparo de um cosmos que caminha comigo. Amo a luz e o rio, o silêncio, a estrela, e floresço em violões, porque fui a madeira.
Vengo bajando el nevado, despacito, tranco a tranco. Mi mula ya está bichoca y yo bien cargadito de años. Vengo bajando el nevado, voy yendo y tal vez pensando. Caminito del poblado, solo voy de vez en cuando. Ya no sirvo pa'l mingau, pero siempre sirvo de algo. Caminito del poblado, voy yendo y tal vez pensando. El día habrá de llegar, se me hace que anda llegando. Que atravesado en mi mula me lleven pa'l campo santo. El día habrá de llegar. Voy yendo y tal vez pensando. Voy yendo y tal vez pensando. Canto do Peão Envelhecido, Canto del Peão Envejecido. Talvez um dos temas em que a gente mais encontre esse Atahualpa Yupanqui, que está próximo ao pensamento cushiano. Rodolfo Kusch, está bem, pensamento cushiano, mas pensamento que o Kusch busca nos povos originários. E é aí que se dá o encontro dos dois, de um Yupanqui com um filósofo como Rodolfo Kusch, como ficou bem claro no nosso papo com o Emiliano e com o Pepe. Vejam que tinham coisas aí que não são de encontrar na farmácia da esquina, né? Por exemplo, vou indo e talvez pensando. Puxa, como é isso de talvez pensando, né? Ocidentalmente é difícil essa ideia de que a gente pode estar pensando ou não. A gente acha que está sempre pensando, né? E ao mesmo tempo esse vou indo, vocês não acharam que parece bastante com aquilo que o Emiliano disse e que o Pepe também disse sobre estar sendo, sobre estar no mais? Eu sou? Não, eu vou indo e talvez pensando. Canto del Peão Envejecido. São vários os temas que mostram essa proximidade, mas certamente é mais fácil encontrar Kusch em Yupanqui, Yupanqui em Kusch, aí vocês decidem, quando a gente vai para o mundo andino, para o mundo de cultura andina, ainda que não seja bem a cordilheira, pré-cordilheira argentina. Assim como esse tema do Canto do Peão Envelhecido, que já não serve para o trabalho comunitário, que seria um mutirão para nós, eles chamam mingado, pronunciam mingau. Já não sirvo para o mingau, pero sempre sirvo de algo, até o dia em que o levem para o Campo Santo atravessado na sua mula. Assim como esse tema, esse Madre del Monte, Mãe do Mato, será a Pachamama? Talvez seja a Pachamama, essa vidala linda, reflexiva e, vamos lá,
Fukushiana de Yupanqui que eu mostro para vocês. La Vidal es pena, tajo sin remedio, es andar de noche por la senda larga y ande son coyullo los tristes recuerdos. La Vidal es canto de los hombres solos, alba que no llega, vida que no es vida, donde las palabras son como esos vientos que mueven un mundo de cosas perdidas. Yo no quiero cantar la Vidal, porque es canto triste. Es dolor y ausencia, corazón y caja. Yo quisiera cantar algo alegre para engañar el alma, pero me parece que el sentir que siento es para la Vidal. Es para la Vidal. La copla y el hombre tienen un secreto que guardar. Cuando cantan noche afuera, por dentro llorando están. Ay, madre del monte, ¿por dónde andaré? Si Dios no quiere escucharme, callado me alejaré por el camino del monte, ni polvo levantaré. Ay, madre del monte, ¿por dónde andaré? Como prendida en el aire, mi copla se quedará. Dejen que el sol la madure, luz en el aire será. Ay, madre del monte, ¿por dónde andaré? Como un errante vidala, por ese mundo pasé. Cuando me tape el silencio, ya ni vidala seré. Ay, madre del monte, ¿por dónde andaré? Ay, madre del monte, ¿por dónde andaré? Ay, madre del monte, ¿por dónde andaré? Essa mãe do mato, essa Pachamama, essa Madre del Monte, aproxima também da nossa cevada de palavra, tempo do homem. Viram o tempo do homem? Fala nesse avô que galopou até o berço quando ele nasceu, e o outro avô que contou histórias na flauta de cana, na flauta de taquara. Ele está falando do avô mestiço, gaúcho, e do avô indígena. Ele está falando dessa mestiçagem que tanto interessa a Rodolfo Kusch, que tanto interessou a Yupanqui, tanto interessa ao Cantos do Sul da Terra. Quantas vezes a gente falou disso de mestiço e de
erradicar de uma vez por todas a fantasia da pureza. A Madre del Monte é uma música sincrética, é uma música mestiça, é uma música que também, a sua forma, falando em cosmovisão, falando em morte, em vida, em divindade, em sagrado, aproxima muito bem esses dois pensadores de que a gente ouviu tanto, e sobre esse nexo entre eles, do Emiliano Colavita e do Pepe Tassat. Bueno, gente, o que é bom se termina, cumpriu-se o velho ditado, disse um. Tem vários ditados para esse final. Não há tento que não se corte, nem mal que dure 100 anos. Mas vocês sabem que o nosso terminar, que hoje será um terminar escutando a minha música, a minha forma de interpretar Atahualpa Yupanqui, esse terminar não é bem assim. E isso também é muito dos povos originários, com seus ciclos que não se encerram nunca, com a sua constância, com a sua continuidade. Isso também é muito Kush, e isso é muito do nosso continente. E o que eu quero dizer com isso é que vocês sabem, nós nos estamos vendo até a próxima lua, com Cantos do Sul da Terra. De loma en lomas de ir y mi huella buscarás. Ay, 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 ay. De loma en lomas de ir y mi huella buscarás. Ay, 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 ay. El rastro de las vicuñas, eso solo encontrarás, pero a mí nunca jamás, pero a mí nunca jamás. Hasta mi choza de ir, purita piedra nomás. Ay, 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 ay. Hasta mi choza de ir, purita piedra nomás. Ay, 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 ay. Silencio de la alta cumbre, eso solo encontrarás, pero a mí nunca jamás, pero a mí nunca jamás. A la antigua las de ir y mi tumba buscarás. Ay, 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 ay. A la antigua las de ir y mi tumba buscarás. Ay, 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 ay. El viento zumba que zumba, eso solo encontrarás, pero a mí nunca jamás, pero a mí nunca jamás. Silencio de la alta cumbre, eso solo encontrarás, pero a mí nunca jamás, pero a mí nunca jamás. El rastro de las vicuñas, eso solo encontrarás, pero a mí nunca jamás, pero a mí nunca jamás, pero